Bienvenidos a Reactio. Buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo día, un nuevo vídeo, una nueva reacción para todos vosotros. Y hoy vais a ser cómplices de una sorpresa. Hoy es un vídeo muy especial. ¿Por qué? Porque hoy hago 5 años de casado con mi marido. Entonces, yo desde que tengo el canal, os había hablado alguna vez de que yo tenía música. Hoy quiero hacer un vídeo para sorprender a mi marido y publicarlo hoy, día 7 de septiembre. Bien, os voy a contar un poquito la historia de algunas de las canciones que os voy a ir mostrando y que sepáis un poquito el porqué. La primera canción que os voy a mostrar se titula Sin Alas. Es una canción, él artísticamente se llama Oceanic, aunque él se dedica a otra cosa, ¿vale? Como hobby él utiliza la música y tal. Desde pequeñito él empezó con programas pues a investigar y a probar y empezó a diseñar sus primeras canciones, ¿vale? Con las poquitas herramientas que él tenía y todo autodidáctico, ¿vale? Él no ha estudiado tampoco música ni nada, pero empezó a hacer sus pequeñas producciones, grabaciones, y él tiene pues varias canciones que de hecho os voy a mostrar por aquí. Mira, ¿veis ahí arriba? Ahí tiene un disco que sacó, y lo sacó hace 5 años para nuestra boda. Bien, la primera canción que os voy a enseñar, que es Sin Ala, es una canción que él me regaló a mí para mi 40 cumpleaños. Salió en 2016, si no me equivoco. Él estaba con su cabeza, ¿qué te regalo? ¿Qué te regalo? Es que no sé qué regalarte. Y yo le dije, ¿por qué no haces una canción? Haz una canción, la cantamos los dos. Yo no había cantado en mi vida. Y digo, ¿qué regalo más bonito para mis 40 cumpleaños que yo acordarme de una canción que vamos a tener de por vida? Bueno, esa canción se hizo, gustó tanto a las amistades y a la familia que la gente dijo, no la dejéis aquí, ¿por qué no la presentáis a algún lado? Salieron la base de datos de Eurovisión por aquella época, que tenías que entrar en una web, creo que era a través de MySpace, no recuerdo muy bien. La cuestión que nos apuntamos, tuvimos que reducir una versión de la canción a 3 minutos, que era la base de datos, está colgada también en internet, y nos presentamos para representar a España en Eurovisión. Sabíamos que no nos iban a coger ni nada, pero bueno, dijimos, oye, vamos a presentarla. Pues nos cogieron. Fuimos uno de los candidatos para representar a España en Eurovisión. Lo que pasa es que en la primera fase hubieron entrevistas de radio y hicimos bolo, pero en la primera fase, ya antes de llegar a televisión, nos tiraron para atrás. Pero bueno, siempre quedará en el recuerdo y en la experiencia que esta canción fue partícipe como candidata a representar a Eurovisión en 2016. Quiero recordar que aquel año fue Bahrein, ¿vale? Os voy a mostrar un poquito de la canción, ¿vale? Adentro, vídeo. Estábamos súper jóvenes, ¿eh? Mi marido, Fuerteventura. Ese soy yo. La música es mi pasión. El ritmo nos cautivó, fundidos en melodías, la noche y el día vino el amor. When I felt fly, I feel the love inside myself. We can stop the rhythm of our stories. I got life. Volaré sin alas hacia ti. Bien. Bueno, yo ya le pediré a mi marido, que tiene todos los derechos, que para poderle hacer esta sorpresa, que si le llega una notificación, que acepte todos los derechos para que podáis ver el vídeo sin problema de copyright ni historia, porque los tiene mi marido, no los tiene ninguna discográfica ni nada, ¿vale? Pero esto es una sorpresa. Bien, eso está rodado en Fuerteventura.
Nuestra isla, pues soñada, hemos ido ya como 3 o 4 veces a la isla. Es donde nos gustaría jubilarnos, estamos enamorados de esa playa. Yo siempre digo que es el Caribe español que tenemos. Depende de la época que vaya, hay mucho viento o no, ¿vale? Quien conoce Fuerteventura. Pero está incluso rodado por nosotros, está todo completamente rodado por nosotros. Os voy a poner otro trozo de la canción o en otra parte y pasaremos a otra canción. Esto es para que conozcáis un poquito y para darle la sorpresa, que él no se espera que yo esté haciendo esto en el canal. Latidos de corazón, mezcla tequila y sudor, bailando toda la noche nuestra ilusión. When I can fly, feel the love inside myself. We can stop the rhythm of our stories. I thought life Volaré sin alas hacia aquí. Bien, paramos aquí. Yo, por si las queréis escuchar luego enteras, os dejaré los spotis aquí en observaciones, os dejaré la descripción de donde están los vídeos completos, os lo voy a dejar todo. Seguramente este vídeo no lo vea mucha gente, pero realmente es un vídeo sorpresa para mi marido, porque hacemos 5 años de casados. Bien, la segunda canción que os voy a mostrar se titula Hacia Adelante y es muy bonita. Realmente tenemos más música, ¿vale? En medio de El Sin Alas y Hacia Adelante se ha llegado a hacer más canciones por en medio, el En Solitario, en conjunto, pero esta canción es importante para nosotros porque salió el día de nuestra boda. Se hizo expresamente para nuestra boda y en el momento de entrar en el salón hicimos una entrada diferente y en la pantalla salía el videoclip antes de entrar nosotros. Y todos los invitados pues vieron el videoclip antes que nadie. Bien, no me voy a enrollar más, os voy a enseñar un poquito de Hacia Adelante. Cogidos de la mano, por sueños por cumplir y una vida entera por vivir. Quiero deciros una cosa, esta letra es de nosotros, de los sueños que tenemos por cumplir, de cosas y metas que tenemos por hacer y que hemos ido cumpliendo y que hemos ido haciendo. Llevo 5 años casado con él, pero vamos camino a hacer 10 años en pareja. Vivir, pero a todas las batallas, celebrando lo que está por llegar. Amor y sentir que es el sueño junto a ti. Te quiero, vida. Quiero soñar, quiero volar, quiero viajar contigo hasta el final. La 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 la, la 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 la. Actualmente tenemos 4 perritas, ¿vale? Luego si acaso las sacaré por aquí porque así aparecen en el vídeo sorpresa para papi. En ese momento teníamos solamente a Rocío y a Rosy y quisimos que salieran en el videoclip para tenerlas de recuerdo el día de mañana cuando no estén, ¿vale? Porque por desgracia pues sabéis que los perros tienen una edad, sobre todo esta raza, los carlinos, que te pueden durar más o menos según la vida que tú les des, pero quisimos sacarlas y llevarlas para que salieran en el vídeo. Realmente este vídeo era lo que cuando tú haces el vídeo de boda, de que te entran las fotos y el preboda o el posboda, normalmente te entra un vídeo en plan corriendo por la playa. Nosotros quisimos grabar escenas para luego montar el vídeo, ya que lo estábamos pagando, a ver, que aquí no somos ricos. Y aprovechábamos un 2x1 a la hora de que hacíamos la grabación, que nos tenía que salir el vídeo del posboda o preboda, no me acuerdo cómo se le llama. ¿Qué es lo que va delante? Posboda, ¿no? Preboda, no sé lo que va antes. La cuestión, que se grabó unos meses antes de nuestra boda. Esta es Rocío, la primogénita. Una de las que nos trajo los anillos de boda. La primera que ha llegado. ¡Qué sueño tiene, chocho!
La primera que llegó, la primera que yo tuve, la que conoció mi marido. Esta es la Rosy. 9 añitos tiene ahora mismo. Otra que nos trajo los anillos. Ella es una de las que sale en el videoclip. ¿Vale? Y tiene mucho que ver en la relación de mi marido y yo, porque a raíz de una pelea tonta los 2 primeros meses de relación, se adoptó a Rosy. Yo sé que las estáis conociendo a todas durante los vídeos. Esta es Dolores, la señora Dolores. Se llama Lola. Cuando compramos la casa, mi marido y yo, queríamos adoptar una cachorrita. Pero nos salió la oportunidad de adoptar a una abuela. Una abuela que sabéis que a veces sus familias los abandonan y es una pena que siendo tan mayores no puedan tener un buen final. Entonces yo hablé con mi marido. ¿Qué pasa, cariño? La llamamos la señora Dolores porque es muy mayor. Y dijimos, bueno, ya llegará la cachorrita, teniendo espacio como tenemos ahora, vamos a darle un buen final a una abuelita. Y oye, que nos dure muchos años. Y esta de aquí, esta, mira cómo viene la colita. Este piojillo, esta es Candela. La cachorrita que al final ha llegado hace un año, tiene un añito nada más. Es una cachorra, no para de jugar. Esta la vais a ver mucho en los vídeos. Cariño, ¿qué pasa? Es la mimada. O sea, con deciros que todas duermen en nuestra habitación, pero ella tiene que dormir en cama de padre. Ay, mi gorrina. Ay, mi gorrina. ¡Felicidades, papi! ¡Felicidades! Me han dejado de pelo, la madre que me parió. Estoy lleno de pelo. No. Y no son estos de aquí, no. Son los de aquí fuera. Y está moviendo tu cintura y tu melena, y que tus pies no dejen nunca de bailar. Y bajo esta luna llena, tan solo un deseo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de Hacia Adelante, ¿vale? Que os muestro. Es decir, que tampoco quiero que se me haga muy largo, que luego sé que vais a previsualizar y no lo vais a ver entero. Y aunque lo vea mi marido, que es una sorpresa para él, me gustaría que todos lo vieseis. Así me conocéis un poquito más también. La siguiente canción que os voy a mostrar, ¿vale? Es el primer single que yo saqué en solitario. Se titula Siénteme. Salió durante la pandemia y con la colaboración de mucha gente que participó desde su casa en la pandemia, ¿vale? Porque como yo he hecho fotografía y tenía muchos contactos de modelos y tal, pues se prestaron a ayudarme. Yo les pedí, como quería que me grabaran en una pared blanca, pues unas escenas, y se prestaron a participar a hacer el videoclip durante la pandemia. En Spotify pasa de 500.000 de reproducciones esta canción. El compositor, todo lo ha montado, todo, es que lo hace mi marido todo. Mira, os voy a mostrar por aquí, voy a girar un poquito, ¿vale? No miréis el desorden, pero veis, tenemos aquí el micro de grabación, todo lo compone, lo hace aquí y realmente él se encarga. Entonces me hizo mi primera canción en solitario, que se titula Siénteme, ¿vale? Y estoy muy orgulloso de esta canción y cómo salió. Realmente es muy bonita, es muy mía, porque tiene ese toque aflamencado con sonidos árabes también. Flamenquito. Ya lo ves que te pienso, mi deseo sigue vivo en cada poro de tu piel. Es una letra ambigua y muy abierta de mente. Vale lo mismo para parejas heterosexuales, gays, lesbianas, todos los géneros, ¿vale? Es una letra ambigua para que todo el mundo se pueda sentir identificado. Acaricia mi cuerpo, siente todo el calor, mete tu mano en mi pantalón. Ábrete a mis deseos con calor de tu fuego y prendamos la llama del amor. Bésame, quiéreme, siénteme un poquito
poquito más de ti. Una letra muy calentita. Quiero decir una cosa muy clara. Como ya he dicho antes, no hubiese sido posible este videoclip sin todos los modelos que aparecen de muchas partes de España, Canarias y México. O sea, yo luego al final del vídeo aparece el nombre de todos los que colaboraron, participaron, sin cobrar nada, porque yo realmente tampoco he sacado dinero de la canción, yo no soy nadie, no salió en televisión ni nada, y todos participaron en ello y realmente, oye, fue una cosa chula que hicimos durante la pandemia. Quítate la venda de los ojos poco a poco y abre bien el corazón ese que tienes todo loco. Entre sábanas mojadas de pasión y desenfreno dimos rienda a la locura de la noche del amor. Bebe de mi boca y emborráchate conmigo los licores de saliva hasta coger un colocón. Arrancándome la ropa con desgarros y mordiscos y gritando locamente dentro de mi habitación. Soy veneno de tentación, lujuria y perdición, deseo de arde tu piel. Con mis dedos mojados acaricio el calor y mi cuerpo entra en acción. Bésame, Bien, ¿qué os está pareciendo esto que os estoy trayendo? Bien, ¿no? Estáis conociendo un poquito más esa parte de mí y cariño, esto es una sorpresa para ti. Te quiero 5 años más, por 5 años más y 5 más y que nos hagamos viejecitos juntos. La siguiente canción que os voy a mostrar es una canción en solitario de mi marido, Oceanic, Contando Estrellas. La sacó, nada, poquitos meses después de, creo recordar, que Siénteme, ¿vale? Para mí es quizás la canción que más me gusta de él, ¿vale? Porque ya no solamente por la base, sino y por la producción que tiene, que veréis que es increíble, sino por la letra, porque habla de cómo nos conocimos. Como otra normal, te vi pasar y fue algo natural. Tu lengua y tu sonrisa me dejaron fatal. Tu lengua y tu sonrisa me dejaron fatal. Os cuento, él y yo nos conocimos por una red social, ¿vale? Hace muchos años, él me seguía, yo lo seguía, y nunca nos habíamos visto. Entonces yo era el típico que en todas las fotos salía, ¿sabes? Con la camiseta para arriba, siempre estaba con la lengua. Y un día nos cruzamos en la discoteca. Yo enseguida reconocí a mi marido porque iba con su tupé blanco característico, porque él desde muy jovencito pues tiene canas, ¿vale? Y él cuando me reconoció me dijo, a ver si eres tú, saca la lengua. Yo, y grita así. Entonces por eso es la letra de tu lengua y tu sonrisa me dejaron fatal. Por eso os digo que esta letra pues la he hecho como contando un poquito la historia de cómo nos conocimos. Abierto un canal, no puedo más contigo. Mi corazón revienta si te sigo a ti. Siento el calor y al fin hacer el amor. ¡Vamos! Yo quiero Estar contigo, contando estrellas en el firmamento. bailando toda la noche, estar contigo, contando estrellas. No me digáis que no es un pepinazo de canción, ¿eh? Es un pepinazo de canción. Y eso es así. Mira, como tiene los derechos, le voy a decir, admítemelo todo, no sé si él podrá hacerlo o no, o cómo funcionará, pero yo estoy sacando aquí el vídeo con mucho más tiempo de lo permitido normalmente. Y oye, y si no me da los derechos, pues oye, yo lo voy a colgar igual, porque los ingresos van a ir para él. Aquí no hay discográficas por medio. Aquí mi marido se le ocurra todo. Yo le ayudo con las letras, las canciones y tal, pero lo que es el tema de producción, lo que es el montaje, luego los vídeos también lo hacemos nosotros. Es que lo hacemos todos nosotros. Fírmame
bailando toda la noche. ¡Vámonos! Coloritus. Bueno, hasta aquí. Como os he dicho, esta para mí es una obra maestra de mi marido. Bien, lo siguiente que os voy a mostrar es mi segundo single en solitario. Se titula Dioses. Está todo compuesto por mi marido, letra también mía. Y bueno, ya veréis el videoclip y todo, lo he montado yo, todo yo. Pero es otra canción que me siento muy orgulloso porque es un pepinazo de canción. Esta estuvimos muy a punto de presentarla el año pasado al Benidorm Fest. Pero al final decidimos que, bueno, había unas cosas en la base de datos que no nos gustaba, la verdad. Y dijimos, total, si somos unos desconocidos, hacemos música por hacerla. Yo estaba pasando un proceso de operaciones y tal, y no estaba muy bien porque he pasado varias veces por quirófano el año pasado y ha quedado en una canción. Pero veréis qué pepinazo de producción me ha hecho mi marido para bailar y petarlo en las discotecas. Me gusta que haya ventanas abiertas, sueñes conmigo aventuras muy ciertas. Con cielo gris los días son largos, ya estoy aquí pa' que no sean amargos. ¿A quién le importa si somos diferentes? Muévese, tenía el pelo largo, bailemos entre la gente. Y es que Gani me desafió con rayos que se lanzó. Y este fuego de pasión da comienzo a subidón. Dioses del Olimpo en la fiesta del mar. Vive el momento, hemos venido a disfrutar. ¡Vamos! No, ahora en serio, ya no es porque sea una canción mía o no, porque oye, yo sé que tengo mucho autotune, lo sé, lo admito, y que... Pero ¿quién no usa autotune hoy en día? Hasta Abraham Mateo, que canta que es un pepinazo, utiliza autotune, pero porque eso te hace modificar. Yo siempre lo he dicho, el autotune es una herramienta para modificar también la voz, no porque solamente cantes mal o no afines, es una herramienta de distorsionar la voz, ¿vale? A mí esta canción, para mí es un pepinazo que ha producido mi marido. Cariño, eres un maestro. ¿Y por qué no te has dedicado a esto? Porque yo me juego el cuello, que tú esto lo presentas a artistas conocidos y más de uno quisieran los temas que tú produces. Y no es porque mi marido, no, es que es bueno lo que hace, es muy bueno. Dioses del Olimpo en la fiesta del mar. Vive el momento, hemos venido a disfrutar. Fuera etiquetas, no hay banderas que definan ¡Fuera etiquetas! lo que somos hoy aquí. ¿A quién le importa si somos diferentes? Mueve ese cuerpo desnudo entre... Y hasta aquí el último tema que tengo yo en solitario. Bien, tenemos pendiente hacer otro mi marido y yo en conjunto porque no sacamos nada juntos desde la boda, ¿vale? Y os voy a mostrar el que ha sacado también más o menos unos meses después de haber sacado yo Dioses, mi marido, que se titula Noche en Malibú. Más de tranquilote, pero con su rollito flamenquito también. Guitarrita española. Esto es Malibú realmente. Caminando entre antorchas y tu sombra.
Y hasta aquí los 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas que os he mostrado para hacerle la sorpresa a mi marido. Cariño, lo que te digo, te quiero a rabiar. Nunca dejes de soñar, siempre te voy a apoyar. Es lo bueno, es lo malo. Y siempre voy a estar ahí para levantarte cuando no estés bien. Sigue haciendo música, que yo sé que la has dejado ahora. Sigue haciéndola porque te hace mucho bien. Porque te tiene la cabeza distraída de los problemas. Porque eres bueno en lo que haces. Eres muy bueno. Le gustarás a más gente, a menos gente, pero eres bueno. Nada, espero que te haya gustado la sorpresa. Te quiero un montón y feliz 5º aniversario. Te quiero, mi niño. Y a vosotros que deciros, gracias por estar ahí un día más. Un vídeo quizás es más largo de lo normal, ya sabéis el porqué. Espero que también nos haya gustado, nos habéis conocido un poquito más y como os he dicho, en la descripción donde podéis encontrarlas tanto en Spotify como en YouTube. Y si os metéis veréis que hay más música, más canciones y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí. Un besazo.